Me gustaría hacer una introducción pues comentando algunas cosas que ya hemos visto sobre el libro de Apocalipsis y ya lo tenemos en mente, por lo tanto. Así que, primero, el escritor del libro de Apocalipsis fue Juan, aunque es una revelación de Cristo. Por eso mismo, en algunas versiones modernas de la Biblia, algunos párrafos, algunos versículos vienen en rojo. ¿Por qué? Porque son de hecho palabras de Jesús, ¿no? Como que para expresar que de hecho Jesús se había presentado a Juan en la visión y lo que él hablaba era lo que Juan tenía que escribir. Por eso, en algunas versiones que vienen con las palabras de Jesús en rojo, pues veréis que hay palabras de Jesús en rojo, y en los evangelios por supuesto, y en el libro de Hechos, cuando se presenta Jesús a Pablo, y en Apocalipsis, son los libros que hay palabras en rojo de Jesús. Segundo, es un libro abierto, es decir, no es un libro sellado. A Juan se le ordenó no sellar ese libro, Apocalipsis 22, versículo 10, porque el pueblo de Dios necesita el mensaje que contiene ese libro. La verdad es que el versículo 3 del capítulo 1 nos dice que el contenido de ese libro debería ser leído en voz alta en las congregaciones, en las iglesias. 3. Es un libro lleno de símbolos. Es un libro claro para algunos y misterioso para otros. Los símbolos eran mensajes claros para los salvos, para la iglesia, pero eran mensajes misteriosos para los impios, para los romanos, para aquellos que no eran creyentes. 4. Es un libro relevante para todos, para toda la iglesia, mejor dicho, en todos los tiempos, ¿verdad? Es decir, no creemos que el libro de Apocalipsis era una revelación solo para el tiempo de los romanos, solo para el primer siglo. Tampoco creemos que el libro de Apocalipsis es una revelación solo para el futuro. No, el libro de Apocalipsis creemos que es una revelación para toda la iglesia, por lo tanto relevante para toda la iglesia en toda la historia, es decir, a lo largo de toda la historia. El punto 5 es un libro universal. ¿Por qué? Juan ve naciones y pueblos, capítulo 10, versículo 11, capítulo 11, versículo 9, capítulo 17, versículo 15. Juan ve a gente de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones, ¿verdad? Punto 6. Es un libro de bendición completa. Este libro habla de 7 bienaventuranzas y 7 es el número completo. Es bastante interesante. Hay 7 bienaventuranzas a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 14, versículo 13. Capítulo 16, versículo 15. Capítulo 19, versículo 9. Capítulo 20, versículo 6. Capítulo 22, versículo 7. Capítulo 22, versículo 14. Cuando se menciona bienaventurado es ¿quién? Bienaventurado es eso. 7. Y 7 sabemos que es un número simbólico en el Apocalipsis y significa completo. Por eso se dice, es un libro de bendición completa. No preocuparse, Mari, en sacar fotos de la diapositiva, porque os lo voy a entregar ese material todo, ¿vale? En PDF, con citas, con todo lo que está ahí, ¿vale? Los enviaré al grupo, no solo el de hoy, sino de los que han pasado también. Así que la semana que viene, me toca predicar una vez más. La semana que viene por la tarde no seré yo, será Manolo que nos predicará un mensaje poderoso del Señor. Pero al principio del mes de febrero, pues predicaré una vez más, el primer domingo. Será un 4, por lo tanto, y ahí enviaré para vosotros el contenido todo que ya hemos visto en estos 4. Por eso no preocuparse en apuntar. Vale. Es un libro majestuoso.
¿Por qué? Apocalipsis es el libro del trono. La palabra trono aparece 46 veces en el libro de Apocalipsis. Eso significa que es un libro que magnifica la soberanía de Dios. Cristo es presentado en su gloria y dominio y esplendor. Y por eso es un libro majestuoso. Es un libro de profecía, claro está, ¿verdad? Un libro de profecía que asegura la victoria de Cristo y de la Iglesia sobre todos sus adversarios en el tiempo del juicio final. Es un libro que promete, que profetiza la victoria de Cristo y de la Iglesia. Es un libro apoteótico. ¿Por qué? Porque es el clímax de toda la Biblia. Es donde todo termina. Todo comienza en Génesis. Bueno, sabemos que el Señor tenía todo planeado antes de la fundación del mundo, pero más bien la revelación que tenemos nosotros empieza en Génesis y culmina en el clímax de Apocalipsis con la victoria final de Cristo y la Iglesia sobre todos los adversarios, la bestia, el dragón, la ramera, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que están en contra de Jesús y su Iglesia. Es un libro centrado en Cristo. Bueno, debería estar, es un libro cristocéntrico. Hay un problema con esas diapositivas. Es un libro cristocéntrico o centrado en Cristo, lo que es lo mismo, ¿verdad? El tema del libro es la victoria de Cristo y su Iglesia contra todos sus adversarios. Así que ese libro magnifica la grandeza de Cristo, la gloria de Cristo. Es la revelación de Jesús, de su gloria, de su majestad, de su triunfo, de su poderío, de su señorío, de su divinidad, de todo el esplendor de Cristo. 11. Hemos dicho también que aunque respetemos otras líneas de interpretación, creemos que el reinado de Cristo y su Iglesia no es solamente futuro, sino que Cristo y su Iglesia están reinando ahora mismo, en un reinado espiritual. Lo que se conoce en la teología como amilenialismo. Es decir, no creemos que en un futuro Cristo reinará por 1000 años con la Iglesia. Creemos, yo personalmente, que Cristo está reinando ahora mismo con su Iglesia en un reinado espiritual. Por eso se nos llama reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes y no nos hará reyes y sacerdotes, que ya somos reyes. Por eso estamos reinando. Y el libro nos habla, el libro podemos ver una estructura en el libro de Apocalipsis al interpretarlo. Me gusta recordar eso porque quiero que se quede grabado. Que hay más bien 7 sesiones paralelas y progresivas en el libro de Apocalipsis. Es decir, no es un libro cronológico en el sentido de que en el capítulo 1 está en el principio y en el capítulo 21 está el final. No. Del capítulo 1 al 3 tenemos una sesión que comenta algo de lo que es la venida de Cristo, el juicio final, quién es Cristo, la victoria de Cristo y etc. Tenemos una segunda parte que son los 7 sellos, del capítulo 4 al 7, donde se nos cuenta con más detalles o algunas cosas más, otros detalles, la misma historia. El juicio final, la venida de Cristo, la victoria de Cristo, de la Iglesia, quién es Cristo, el señorío de Cristo, etc. Tenemos una tercera sesión que habla de lo mismo, con detalles distintos, con cosas distintas, pero va de lo mismo. El tema del libro, ¿el tema cuál es? La victoria de Cristo y su Iglesia contra sus adversarios. Ese tema se repite en las 7 sesiones, por eso se llama paralelas y se llama progresivas, porque a cada sesión se nos explica algo más, se añade algo más a la revelación y se nos expande la mente, por así decirlo, para ver mejor las cosas que quieren decir el libro. Y por último, en esta introducción,
La semana pasada hemos visto del capítulo 1, versículo 1 al 8, que esos 8 primeros versículos del Apocalipsis nos dejan claro que Jesús es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama. Él nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Él es Jesús, el que nos hizo de nosotros reyes y sacerdotes, el que viene con las nubes y todo ojo le verá en su segunda venida, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Todo eso está en los 8 primeros versículos del libro de Apocalipsis. Se nos presenta de cara quién es Cristo. Y hoy veremos más sobre Cristo. ¿Por qué? Porque es un libro cristocéntrico. Así que vamos a ver sobre Cristo. Prácticamente cada domingo por la tarde. El Cristo glorificado, el Cristo soberano, el Cristo el Rey de Reyes, el Cristo supremo. No el que estaba sufriendo en la cruz, sino el Cristo que reina por todo siempre. Eso lo veremos siempre aquí en Apocalipsis, porque es de lo que va el libro de Apocalipsis. No va a descubrir el final de las cosas, del mundo, de cuándo va a ocurrir. Hemos dicho eso, el libro de Apocalipsis no va de eso. De buscar entre los símbolos qué día será el final. No. El libro va de encontrarse con Cristo. De encontrarse con Cristo. De ver a Cristo. De deslumbrarse con Cristo. De eso, glorificarse con Cristo, más bien, ¿sabes? El libro va de eso, de tener una idea, de tener una imagen, de tener una visión del Señor soberano, de los reyes de la tierra, del Cristo poderoso, el que vence y nos da la victoria a nosotros. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Se nos dice en el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 1 y también el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y la guardan. Así que, no, ahí mismo está bien. Y ahora pues empezamos en el versículo 9, el texto que nos compite en esta tarde. Dice: yo, Juan, hermano vuestro y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Versículo 10. Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, Jesús, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, Jesús, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último.
y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. La visión del Cristo es la que tuvo Juan en ese momento. La visión del Cristo. ¿Y qué pasó? Pues que cayó como muerto, dice el texto, porque claro, había visto o estaba viendo el Cristo glorioso delante de él, con todo su esplendor, y las imágenes, ya hablaremos sobre ellas, que se nos describe al respecto de Jesús, son imágenes como que para dar una idea del esplendor, de la gloria, de la magnificencia que se demostraba en la persona de Jesús, en la visión que estaba teniendo Juan de Jesucristo. Algo tremendo. Pero, ¿cuáles eran las circunstancias en que Juan estaba teniendo aquella visión? ¿En qué circunstancias estaba Juan al momento de tener aquella visión? Bueno, Juan era un hombre que tenía comunión e intimidad con los creyentes en Asia Menor. Pero ¿qué dice el versículo 9? Él se llama a sí mismo como hermano y compañero. Introduce en el versículo 9 el libro. Bueno, viene introduciendo desde el versículo 1, pero cuando llega al versículo 9, como que sigue introduciendo, y una vez más, pues se dice, mira, era yo mismo, era yo Juan que estaba allí. Yo estaba en espíritu, pero era yo que estaba allí. Vuestro hermano, vuestro compañero. Él se llama a sí mismo como compañero y hermano. Es decir, Juan no se siente mejor que los demás hermanos por haber tenido una visión del propio Cristo glorificado delante de sí. Él sigue pensando que él es el hermano y compañero de aquellos hermanos para los cuales estaba escribiendo. No se ensalza por haber recibido una gran revelación. No, para nada. Sigue siendo el hermano y el compañero. El estatus de portavoz de Cristo no anula el estatus de hermano, y tampoco aumenta, por así decirlo, nuestro estatus. Seguimos siendo el hermano. Es decir, yo no soy mejor que vosotros, sigo siendo vuestro hermano, por ser el pastor, por ser el hermano que vende los cafés allí detrás. No es más bien mejor que nadie. Seguimos siendo todos hermanos y compañeros en el ministerio, en la lucha, en el sufrimiento, en el desafío de compartir el mensaje del Señor. Amén. Sí. ¿Qué más se nos habla de Juan? Era un hombre que compartía las alegrías y las pruebas con la iglesia. ¿Qué más nos dice el versículo 9 que hemos leído? Hermano vuestro y compañero en el sufrimiento, en el reino, en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. La iglesia está en medio del conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La iglesia siempre ha sufrido y siempre sufrirá tribulación, persecución. Por eso creo que la tribulación va a aumentar bastante a toda la iglesia en todo el mundo hasta que llegue Jesús en ese mismo tiempo. Es decir, la tribulación no es un periodo, pienso yo, o interpreto yo desde Apocalipsis, un evento posterior a la venida de Cristo. La tribulación sufre la iglesia ahora mismo. Siempre ha sufrido y seguirá sufriendo. Y la tendencia es que esa tribulación aumente
para que cuando llegue Jesús, pues tengamos la total, digamos, el total aliento de su parte, ¿no? Reino, la iglesia es el pueblo sobre el cual el reino ya ha venido. Por eso creo que el reino ya está aquí. El reino no es algo que viene, el reino es algo que ha venido. El reino está aquí. Formamos parte del reino de Dios. Por eso Juan dice, soy vuestro hermano y compañero en el sufrimiento y en el reino. Porque el reino es ahora. Estamos en el reino de Dios. Vivimos el reino de Dios. Pero en esta posición la iglesia es el objeto del odio satánico. Por eso está destinada a sufrir aquí, en la tierra. Porque estamos en el reino, pero vivimos un reino celestial, un reino espiritual. Y claro, en ese mundo sufrimos tribulación, porque no pertenecemos a ese mundo, pertenecemos a otro reino para el cual estamos yendo. Por eso tenemos que perseverar en Jesús, que es el rey de ese reino, el rey de reyes. Por eso dice Juan, en la perseverancia en unión con Jesús. Aún esperamos el triunfo final. Todavía no hemos triunfado totalmente. Es como, ya hemos triunfado, pero aún no. Es como, ya estamos salvos, pero aún no. Es como, ya estamos, ya hemos recibido vida nueva, pero aún no. Ya hemos resucitado, pero aún no. Es decir, en el plan espiritual ya está todo hecho. Se nos está garantizado y asegurado. Pero finalmente ocurrirá cuando encontremos con Él en los cielos, de una vez por siempre. Así que vivimos con gran expectación o expectativa de lo que ya somos, pero aún llegaremos a ser en el gran día final. Estamos ahí entre la paradoja, ¿no? El sufrimiento y el reino, la aflicción y la gloria. El camino de la perseverancia es necesario en ese sentido, en esa lucha, en esa tensión. Bueno, siguiendo, las circunstancias de la visión. La dirección está identificada, versículo 9. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. Fue desterrado a la isla de Patmos, una colonia penal romana, donde los presos iban allí a cumplir sentencia y a hacer trabajos forzosos. ¿Vale? Perdían todos sus derechos civiles y todas sus posesiones materiales. Podrías preguntarme, ¿no? ¿Dónde está esta isla ahora mismo? Pues esta isla está en el mar Egeo. Tenía cerca de 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho y era una isla volcánica. Y los presos iban allí a hacer trabajos forzados, ¿no? ¿Cuál es el motivo del exilio? Pues versículo 9 también se nos dice, Juan está preso por causa del testimonio del Evangelio, por causa de Cristo. Está perseguido, está sufriendo la tribulación, así como muchos otros creyentes, muchos otros cristianos en su tiempo, bajo el emperador Domiciano, que estaba promoviendo una persecución atroz a la iglesia. Se nos describe también la forma de la revelación. Versículo 10. ¿Qué dice? Dice que en el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es su venida, sí. Es el gran día del Señor. Pero el Señor no había venido aquí aún. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Todos los días es el día del Señor, ¿no?
Pero aquí se nos habla de un día específico. Estamos en el Nuevo Testamento, se nos está hablando de un día en específico y se está llamando de Día del Señor. ¿Cuál es ese día? El día que Jesús ha resucitado. El domingo, el primer día de la semana. Domingo no es el último día de la semana, domingo es el primer día de la semana. Nuestra sociedad ha cambiado eso y ha puesto eso de patas arriba, porque es lo que hace la sociedad. Pero el domingo es el primer día de la semana. Sábado es el séptimo. El día del Señor en el Antiguo Testamento era el sábado, ¿sabéis, no? Por eso se guardaban el sábado, porque era un mandamiento. Pero cuando Jesús viene y muere en el viernes y resucita en el domingo, Él está como que cambiando ese sistema y la iglesia lo reconoce, tanto que empieza a reunirse no en el sábado, sino en el día que el Señor ha resucitado. Es decir, el día de descanso y adoración a Dios para la iglesia ya no será más el sábado, sino el domingo. Y eso explica por qué nos reunimos, ¿qué día? Domingo. El día del Señor. Pues era un domingo cuando Juan tuvo la visión. ¿Y qué dice más? Que estaba él en espíritu. Aunque Juan estaba físicamente en Patmos, en ese día del Señor, en ese domingo, tuvo una visitación especial de parte del Espíritu Santo. Y se encontró en espíritu. ¿Cómo es eso, pastor? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? No lo sé explicar muy bien, para ser honesto. Pero era igual que como Pablo se nos comenta en 1 Corintios capítulo 12, que también en espíritu, dice Pablo, fue al tercer cielo y tuvo visiones y revelaciones de parte de Dios, de parte de Cristo, las cuales él no podía describir, de tan grandes que eran. Se fue en espíritu, es decir, estaba de alguna forma allí físicamente, era Pablo, estaba consciente, era Juan, estaba consciente, pero era Jesús, digamos, conectándose con Juan en su espíritu directamente. Una visión, era algo sobrenatural. Por eso no te lo puedo explicar muy bien, porque las cosas sobrenaturales son así. ¿Cómo vamos a explicar científicamente lo que es sobrenatural? A ver, era una visión de Dios, era una visión de Jesucristo, era la visión del Apocalipsis. No podemos explicar de modo natural eso. Juan estaba en espíritu y tuvo la visión. Ya está. Experiencia espiritual. Una experiencia sobrenatural, espiritual, maravillosa, todo lo que podemos poner ahí de sobrenatural. Esa es la forma. La revelación se da para ser transmitida, versículo 10, 11, 19. Jesús dice claramente a Juan, escribe lo que ves. Escribe un libro. Y dice más, versículo 19, todo debe ser escrito. Y más, envía a la iglesia. Es decir, la revelación Jesús la estaba dando a Juan para ser transmitida. Por eso hay que predicar sobre Apocalipsis. Es siempre un libro contemporáneo. Siguiendo. La visión es presentada. Pasa, sí. La visión es presentada ahora. Versículo 12. Primero Juan ve a la iglesia como la luz del mundo, porque la iglesia refleja la luz de Cristo. Antes de Juan tener una visión, antes de empezar Juan a describir a Jesús, más bien habla sobre la iglesia, porque dice, me volví para ver de quién era la voz
que me hablaba, que era la voz de Cristo, y al volverme, lo primero que vio fue que vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Es decir, en medio de los candelabros estaba Jesús. Pero lo primero que vio Juan fue los candelabros. ¿Qué son los candelabros? Las 7 iglesias. Se nos dice en el versículo 20 que los 7 candelabros eran las 7 iglesias. Y candelabros aquí son una buena imagen para la iglesia. Porque el candelabro lo que transmite es luz en las tinieblas. Entonces, es la imagen de la iglesia como la luz del mundo. Claro, porque refleja la luz de Cristo. ¿Quién estaba en medio de los candelabros? Jesús. Los candelabros reflejaban la luz de Cristo. Y la iglesia, por lo tanto, es la luz del mundo porque refleja la luz de Cristo. Eso fue lo que nos dijo Jesús también, ¿no? Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, en Juan. Y en Mateo, en el Sermón del Monte, dice, vosotros sois la luz del mundo. Al fin de cuentas, ¿quién es la luz del mundo? La luz del mundo es Jesús, que se refleja en la iglesia para todo el mundo. Porque el mundo ve a Cristo por medio de la iglesia. Por medio de ti, por medio de mí, por medio de nosotros. Porque la iglesia no es ese templo, la iglesia somos aquellos que seguimos a Jesús. Las 7 estrellas, versículo 16, y los 7 candelabros son la imagen de la iglesia. Vale, se nos dice 2 figuras sobre la iglesia, los 7 candelabros y las 7 estrellas. ¿Qué eran las 7 estrellas? Se nos dice que eran ángeles, versículo 16 y versículo 20. Algunos interpretan diciendo que esos ángeles eran mensajeros, por lo tanto, los líderes de las 7 iglesias en Asia. Pero algunos otros comentaristas dicen que en Apocalipsis la palabra ángel es mencionada 67 veces. Ninguna de ellas con la idea de mensajero. Así que otro comentarista llamado George Ladd entiende que tanto los candelabros como las estrellas hablan de la iglesia como las luces de Dios en el mundo. Es decir, que Cristo no solo está entre la iglesia, sino que Él la tiene en sus propias manos. Porque dice que Cristo está en medio de los candelabros y tiene las 7 estrellas en sus manos. Entonces la idea es que Cristo actúa en medio de la iglesia y sustenta la iglesia en sus manos. Bueno, la verdad es que da igual si las estrellas son los líderes de la iglesia o si es la propia iglesia en todo. Lo que vale es que las 7 estrellas y los 7 candelabros representan la iglesia de alguna forma. Y representan para nosotros eso, que Cristo actúa en medio de la iglesia y sustenta la iglesia con sus manos poderosas, su mano derecha. Juan tiene la visión del Cristo en su exaltada gloria o en su gloria exaltada. ¿Qué ve Juan cuando ve a Cristo? Lo primero que ve son sus vestiduras, versículo 13. ¿Qué dice al respecto de las vestiduras de Cristo? Dice que sus vestiduras, su túnica le llegaba hasta los pies y estaba ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Es decir, sus vestiduras, su túnica hasta los pies, y tenía un cinturón a la altura del pecho. ¿Qué nos habla al respecto de estas vestiduras? ¿Qué esa imagen nos trae, no? Pues mira, las vestiduras hablan de Cristo como sacerdote y rey.
Él nos lleva a Dios y reina sobre nosotros. Sacerdote y rey. Jesús nos lleva a Dios y reina sobre nosotros. Las vestiduras, se nos describe aquí las vestiduras de un sacerdote y de un rey. ¿Qué más nos habla de Cristo aquí? Cuando Juan ve a Jesús, ¿qué ve? Pues ve también sus vestiduras y luego versículo 14 ve su cabeza. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Habla de pureza. Pureza en la conciencia, en la mente, en la cabeza, en el gobierno. Su cabeza, versículo 14, eran blancos. Sus cabellos eran blancos como la blanca lana o como la nieve. Hablan de, por lo tanto, su divinidad, su santidad, su pureza. Que en él no hay una gotícula de contaminación. Es blanco como la nieve, como la pura lana. ¿Qué más nos dice respecto de Cristo? Sus ojos, versículo 14. Sus ojos como llama de fuego. ¿Puedes imaginar? Sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Todo lo ve. Todo lo ve. Su omnisciencia. Él es el juez ante quien todo se pone al descubierto. Piensa uno que puede esconderse de Cristo, pero sus ojos son como llama de fuego. Nadie y nada se le escapa. Y el fuego trae la idea también de juicio. Es decir, nada se le escapará, juzgará. No hay forma de esconderse. No hay manera. ¿Qué más nos habla? Sus pies, versículo 15, que dice, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su omnipotencia para juzgar a sus enemigos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 25 al 27, nos dice que Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sus pies como bronce bruñido, es decir, fuerza para pisar con firmeza, para esmagar a sus enemigos, a la cabeza de la serpiente, a la cabeza del dragón, al anticristo, a todos que se vuelven en contra de él. No pueden contra él. Los vencerá a todos. Todos irán bajo sus pies. ¿Qué más nos habla de Cristo? Versículo 16. Su mano. ¿Qué dice respecto de su mano? Tenía en su diestra, es decir, su mano derecha, 7 estrellas. Ya hemos comentado, ¿no? Bueno, antes de sus pies, antes de su mano, su voz, su voz, versículo 15, exaltado aquí. Su voz como estruendo de muchas aguas, o como el estruendo de las cataratas. Creo que he mencionado la semana pasada que he estado en una catarata. ¿Ya habéis estado delante de una catarata? Pero hablo de una catarata de verdad. Hay 5 cataratas muy grandes en el mundo. Victoria Falls, en África, no me acuerdo del país. Las cataratas de Niágara, en Estados Unidos. Y en tercer puesto, las cataratas del Iguazú,
en la frontera con Brasil y Argentina. Yo estuve allí, Berilo, en Foz do Iguazú, se llama la ciudad, donde el río Iguazú desemboca. Y en esa foz hay una catarata, unas cataratas enormes. Precisamente hacen frontera entre Brasil y Argentina. Y Paraguay está al lado. Estuvimos allí, Gary y yo, y fuimos a visitar esa catarata. La cosa más increíble de la naturaleza que he visto en mi vida. De hecho, el estruendo de unas cataratas son tremendos. Es una cosa tremenda. No puedes hablar con la persona a tu lado. Tienes que gritar para que se te escuche. Yo intentaba decir algo a Vera para sacar una foto y eso, pero no podía hablarle, tenía que gritar. Porque la fuerza del sonido de las aguas cayendo en las cataratas era un estruendo. Hermanos, es tremendo. El texto nos dice que la voz de Cristo era como la voz de muchas aguas, el estruendo de una catarata. Esto habla del poder irresistible de su palabra. Porque, ¿para qué utilizamos la boca? Para hablar. La palabra de Dios, su juicio. Eso quiere decir que la voz de Cristo calla todas las demás voces. Si escuchas a Cristo, no escuchas a nadie más. Cristo tiene la verdad final. Es decir, la palabra de Cristo es la palabra de verdad final. Es la última palabra. Ella calla todas las demás. No hay palabra que se sustente delante de la palabra de Cristo, porque su palabra es como el estruendo de muchas aguas que cala todas las demás voces. No hay forma de competir. De hecho, no hay forma de competir. Es el poder irresistible de su palabra. Es la voz de Cristo. Es una imagen de Cristo. Es el Cristo en su gloria exaltada. Es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios. La visión de Cristo que tiene Juan es una cosa increíble, hermanos, amigos. Ahora sí, su mano, dice el versículo 16. En la Reina Valera, su diestra, en su diestra tenía 7 estrellas, es decir, en su mano derecha. La mano de la acción para el judío, porque con la derecha hacía todos los judíos, porque con la izquierda tenía que hacer cosas muy, digamos, no había papel higiénico en aquel entonces, se limpiaban con la mano izquierda. Por eso para comer, comían con la derecha, y todo lo que hacían con la derecha. Por eso la idea de diestra, de derecha, como mano fuerte, como mano de poder, como mano que sustenta las cosas y como mano que hace las cosas. Porque en aquel entonces era la mano limpia, porque la otra no era sucia. Por eso cuando alguien robaba, se le cortaba la mano derecha, porque así tenía que hacer todo con la izquierda y se consideraba esa persona una persona inmunda. Tenía en su mano derecha las 7 estrellas, la iglesia. Con su mano derecha, sustentando a las iglesias, pues gobierna, actúa, reina. Igual demuestra también su cuidado hacia nosotros, hacia su iglesia. Nadie, como dice Juan también en su Evangelio capítulo 10, versículo 28, nadie puede arrebatarnos de su mano. La gran cuestión es estar en su mano.
¿sabes? La gran cuestión es estar en sus manos. ¿Estás tú en sus manos? ¿Tienes esa seguridad? Ese es el punto más importante. Porque si estás en su mano, Él te sustenta, Él te cuida y nadie ni nada puede arrebatarte de sus manos. Sus manos de poder. Versículo 16. Su boca, ¿qué dice? Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. En su boca estaba la espada. Wow. ¿Qué espada es esa? Probablemente una referencia a la misma espada descrita en el capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 15. La espada que utiliza para derrotar al dragón, para derrotar al anticristo, para derrotar a sus adversarios. La espada es la única arma de guerra mencionada aquí. Es con la palabra que sale de su boca, como que una espada de 2 filos, es con la cual va a vencer. Con su boca creó todo, con su boca vencerá todo, porque de su boca sale la espada de victoria, que corta por todos lados. Es el Cristo vencedor. Y por último, versículo 16, su rostro era como el sol, cuando resplandece en toda su fuerza, como el sol del mediodía. Bueno, esto no hace falta mucha explicación, ¿verdad? Sal en pleno verano, a mediodía, y mira con tus ojos hacia el sol. ¿Lo puedes? No lo puedes. Pones una gafa y aún así es terrible. Su rostro era como el sol reluciente, más fuerte. No lo puedes mirar, de tan resplandeciente. Su gloria es así. Esa es la expresión de su gloria. Por eso dijo a Moisés que Moisés quería ver al rostro de Dios, pero Dios dijo a Moisés, no lo puedes. Porque si lo ves, no lo puedes ver. No. Con ese cuerpo contaminado de pecado, jamás puedes ver. Y en aquel gran día lo veremos face a face, pero seremos cuerpos, o tendremos cuerpo glorificado, limpio de pecado. Con ese cuerpo aquí, no lo podemos mirar, porque es como el sol del mediodía, nos nublaría todo, nos cegaría. Ya has tenido un alumbramiento. Yo casi me he chocado en coche, aquí saliendo de Cabra a Córdoba, por la autovía, llegando a Lucena. Estaba Juan y Charlie también en el coche. Estábamos yendo a Córdoba, a la iglesia bautista. Casi me choqué con el coche y he provocado un accidente. ¿Por qué? Estaba yendo y de repente, estaba sin gafas, y de repente se me apareció el sol delante, fuerte, me alumbró todo, no vi nada. Perdí el control del coche. Y por la gracia de Dios y su misericordia, no había ningún coche delante y no nos hemos accidentado. El sol provoca eso, la luz fuerte provoca eso, el alumbramiento te cega. Es lo que está diciendo aquí el texto. Su rostro era como el sol reluciente. Su gloria es la descripción de la gloria de Cristo. Todo ese párrafo, hermanos, y a ver si ya vamos terminando, ¿no? Eso aquí tiene más cara de estudio, aunque eso me empolga bastante, porque hablar de Cristo, hermanos, queridos amigos, vaya.
Todo el texto de hoy se puede resumir en 3 puntos. 3 puntos. Primero, lo que escuchó Juan, versículo 9 al 11. Lo que escuchó Juan. Lo que vio Juan, versículo 12 al 16. El Cristo en medio de la iglesia, el Cristo glorificado. Y lo que hizo Juan, versículo 17 al 18. Los 2 primeros ya hemos analizado, ¿verdad? Nos queda el último y terminamos. Lo que hizo Juan. ¿Qué hizo Juan? Lo que podría hacer. Lo que podría hacer, no había otra cosa que hacer. ¿Qué hacer? Caíse muerto y ya está. Al ver a Jesús, ¿qué hago yo? ¿Que me caigo? ¿Que me derrumbo? ¿Que no puedo estar delante de él de esa forma? ¿Qué hizo Juan? Pues se cayó como muerto. Dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ese Jesús glorificado, solo puede ocurrir una cosa, un profundo quebrantamiento. No hay como mantenerse en su orgullo, no hay como mantenerse en su estatus, no hay como mantenerse en su... No, uno se cae. Uno se cae en profundo quebrantamiento de espíritu, vaya, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy viendo yo? Es Jesús que está aquí, que Él está se revelando a mí, que Él se está mostrando a mí, que Él está aquí conmigo, que Él tiene... Madre mía, es como dijo Pedro, delante de Jesús después del milagro. Pedro que dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, que yo soy pecador, que yo no puedo estar aquí en la misma barca. Madre mía, ¿qué es eso? Juan se cae como muerto, un profundo quebrantamiento. Me da cosa gente que dice que ha tenido una experiencia con Jesús, que ha tenido un encuentro con Jesús, que ha tenido una visión de parte de Dios, pero su vida sigue la misma. Jamás ha visto el Señor. Jamás ha visto el Señor. Porque uno que ha visto el Señor no se mantiene en su orgullo. Uno que ha visto el Señor no se mantiene en sus pies. Uno que ha visto al Señor muere para que Él resucite. ¿Me explico? El profundo quebrantamiento es lo que restó a Juan. Y cuando uno ve al Señor, no resta nada más que quebrantarse. Y aquí necesitamos reflexionar sobre nuestra experiencia con Cristo, el tamaño del quebrantamiento que hay en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Fue la misma experiencia de Daniel cuando vio a Jesús. Fue la misma experiencia de Pablo cuando vio a Jesús. Fue la misma experiencia de Pedro que he comentado aquí. No hay otra cosa que hacer. Hay que quebrantarse. Y si uno no se quebranta, es porque no le ha visto. Y vamos terminando. Versículos 17 y 18. Juan se queda sin aliento delante de la visión del Cristo glorificado. Pero ¿qué hace Jesús? Ahora viene para calmarle y levantarle. Jesús le toca y le habla. Juan, no temas.
ponte de pie. Se ha caído muerto y Jesús le ha resucitado. Jesús le ha levantado, que es lo que la gracia de Jesús hace a cada uno de nosotros cuando nos encontramos con Él. Nos derrumbamos por nuestros pecados, pero Él con su gracia nos levanta para servirle, para seguirle. Eso es lo que hace Jesús. Le toca, le habla y le dice: Juan, no temas, estoy aquí yo. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo tengo las llaves de la muerte en mis manos. Juan, levántate y escribe lo que te voy a decir, porque quiero que termines tu ministerio en ese sentido. Así que Juan sufre un tremendo quebrantamiento, y en ese espíritu de quebrantamiento Jesús viene y le levanta y le trae de vuelta y le dice: Juan, te quiero en el ministerio, te quiero en el servicio, te quiero haciendo lo que yo te diga que hagas, y yo te doy mi gracia para ello. Aquí está mi mano. Esa es nuestra posición. Tenemos que ver a Cristo, entenderme, tener una relación con Él, tener un encuentro con Él, estar quebrantados, sufrir un quebrantamiento, caernos, encontrarnos con nuestros pecados, quebrantarnos profundamente, tremendamente, para comprender, para entender la gracia y recibir de la gracia de Jesús y ser levantados por Él para servir a Él con todo lo que somos y tenemos. Aquí terminamos. Esa es la conclusión. Juan, perseguido y desterrado en la isla de Patmos, tiene una visión del Cristo glorificado. Eso es tremendo. Esa visión gloriosa de Cristo es tan abrumadora, es tan asombrosa, que le provoca a Juan un temor santo tan grande que cae en un profundo quebrantamiento de espíritu. El Cristo glorificado manifiesta su maravillosa gracia a Juan, le infunde aliento y le pone de pie para que ejerza su ministerio. Esa es la dinámica de Cristo con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, wow. Jesús Cristo, nuestro Señor y nuestro Rey. Qué visión ha tenido Juan. Qué cosa maravillosa, qué cosa asombrosa, qué cosa tan abrumadora. Las imágenes que se nos describe de ti son imágenes tan vívidas. Señor, que podamos tener esa dimensión de quién eres tú, Jesucristo glorificado. Y con esa dimensión de quién eres tú, pues podamos de hecho vivir en un profundo quebrantamiento de espíritu. Padre mío, ten misericordia de mi vida. De las veces que me he ido, que me he dejado llevar por el orgullo o por cualquier otro pecado, que por las veces que no me he centrado de esa forma en ti, Cristo glorioso, y me he perdido. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a nosotros a tener esa visión constante de Cristo, y con eso en nuestra mente, en nuestro corazón, pues vivir una vida de profundo quebrantamiento de espíritu. Vivir, Señor, de hecho a tus pies,
para vivir una vida santa, consagrada, dedicada. Señor, para recibir de tu gracia, del trono de tu gracia, el poder necesario, porque el poder no viene de nosotros, sino del Cristo glorificado que nos sustenta con su mano derecha, su mano de poder y gloria. Haznos caer, Señor, para ser levantados por ti y por tu maravillosa gracia. A mí y a cada uno de mis hermanos y amigos que aquí están y me escuchan en este momento, en el nombre precioso de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Rey y Salvador, el nombre del Cristo del Apocalipsis, ese que estamos viendo, reflexionando y estudiando, el Cristo glorificado, nombre de Jesús.